Yo perdí a mi hijo sirviendo a entidades que creía controlar. Esa noche en el manglar descubrí la verdad que casi me destruye. Mi nombre es Esteban Cruz y nací condenado. No lo sabía entonces, cuando era apenas un niño de 6 años corriendo descalzo por los caminos de tierra entre Veracruz y Tabasco, en el sur de México. No lo entendía cuando veía a mi abuelo Jacinto encerrado en el cuarto del fondo de nuestra casa de madera, rodeado de velas rojas y negras, susurrando palabras en lenguas que yo no comprendía. No lo comprendía cuando el olor a sangre y hierbas quemadas se filtraba por debajo de la puerta y llenaba toda la casa. Pero la verdad es que los Cruz no nacimos para ser libres. Nacimos para servir a algo oscuro, algo que se había instalado en mi familia 3 generaciones atrás, algo que cobraba un precio altísimo por cada migaja de poder que otorgaba. Crecí en pobreza extrema. Nuestra casa era una choza de madera podrida con techo de lámina oxidada, ubicada en las afueras de un pueblo olvidado donde la electricidad llegaba cuando quería y el agua potable era un lujo. Mi madre, Soledad, era una mujer pequeña y callada, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Trabajaba limpiando casas en el pueblo, caminando kilómetros bajo el sol ardiente para ganar apenas lo suficiente para comprar frijoles y tortillas. Pero el dinero nunca alcanzaba, nunca, porque mi padre, Aurelio Cruz, no trabajaba como los demás hombres. Él era brujo, como su padre antes que él, y como el padre de su padre. Los Cruz teníamos un don, decían en el pueblo, un don maldito. Mi abuelo Jacinto fue el brujo más temido de toda la región. La gente venía desde Coatzacoalcos, desde Minatitlán, desde Villahermosa, buscando sus servicios. Amarres de amor para recuperar maridos infieles, limpias para quitar maldiciones, trabajos de dinero para salir de la pobreza, venganzas espirituales contra enemigos. Don Jacinto cobraba caro, muy caro, pero siempre entregaba resultados. Yo lo veía recibir a esas personas desesperadas en nuestro patio de tierra. Mujeres llorando por amores perdidos, hombres con miradas de odio pidiendo que alguien pagara por haberlos traicionado, comerciantes quebrados rogando por un milagro económico. Y mi abuelo, con su sombrero de palma y sus ojos amarillentos, los recibía a todos con la misma sonrisa torcida. Aquí se arreglan todos los problemas, decía, pero todo tiene su precio. Yo no entendía entonces cuál era ese precio. Veía el dinero entrar, veía a mi abuelo ser respetado y temido, veía cómo la gente se quitaba el sombrero cuando pasaba por las calles, pero también veía otras cosas. Veía cómo mi abuela murió gritando en su cama, diciendo que algo la estaba arrastrando. Veía cómo mi padre Aurelio tenía ataques en las noches, convulsionando en el piso mientras algo invisible parecía golpearlo. Veía las sombras que se movían en las esquinas de nuestra casa, sombras que no tenían dueño, que se deslizaban por las paredes como si estuvieran vivas, y veía los animales. Cada ritual importante requería sangre. Gallinas negras degolladas, chivos sacrificados en luna llena, palomas blancas despedazadas. El patio de nuestra casa siempre olía a muerte. Cuando cumplí 12 años, todo cambió. Mi abuelo Jacinto me llamó una noche de octubre. Recuerdo esa fecha porque era Día de Muertos, y el pueblo entero estaba celebrando. Pero en nuestra casa no había celebración. Mi abuelo estaba enfermo, su piel amarilla como cera vieja, sus manos temblando. «Esteban», me dijo con voz rasposa, «ha llegado tu momento. Los Cruz no podemos morir sin pasar el conocimiento. Tu padre ya está iniciado, pero es débil. Tú tienes la sangre fuerte. Tú serás el próximo maestro». Yo no entendía completamente lo que significaba, pero sentí miedo, un miedo profundo que me helaba los huesos. Esa misma noche comenzó mi iniciación. Mi abuelo me llevó al cuarto del fondo, ese lugar prohibido donde solo él podía entrar. Adentro había altares construidos con cajas de madera viejas, cubiertas con telas rojas y negras. Velas de todos los colores ardían en cada superficie. Había imágenes extrañas, estatuas de santos que yo no reconocía, muñecos clavados con alfileres,
frascos con líquidos turbios, huesos, calaveras, cruces invertidas. El olor era insoportable, una mezcla de incienso barato, sangre seca y algo pútrido que no puedo describir. Mi abuelo me hizo arrodillar frente al altar principal. «Vas a hacer un pacto», me dijo. «Los Cruz servimos a entidades poderosas. Ellas nos dan conocimiento, poder, dinero. ¿Pero exigen lealtad absoluta? ¿Estás listo?» Yo era un niño. Tenía 12 años. Tenía hambre. Había visto a mi madre llorar de desesperación porque no tenía dinero para comprar medicina cuando mi hermana menor se enfermó. Había visto cómo en el pueblo nos miraban con desprecio por ser pobres. Yo quería poder, quería respeto, quería no pasar más hambre. Así que dije que sí. Dije que sí sin entender realmente lo que estaba aceptando. Mi abuelo cortó la palma de mi mano derecha con un cuchillo oxidado. Vi mi sangre caer en un cuenco de barro lleno de hierbas y líquido negro. Luego me hizo beberlo. El sabor era amargo, asqueroso, pero me obligó a tragar todo. «Ahora ya eres parte de esto», dijo. «Ya no hay vuelta atrás». Esa noche tuve la primera visión. Estaba acostado en mi petate cuando vi figuras oscuras rodeándome. No eran humanas, eran altas, deformadas, con ojos que brillaban como brasas. Me hablaron, me dijeron que ahora me pertenecían, que yo les pertenecía. Me mostraron cosas, rituales, palabras de poder, secretos del mundo espiritual. Desperté gritando. Mi madre entró corriendo, pero mi abuelo la detuvo. «Déjalo», le dijo. «Es parte del proceso. Ahora es uno de nosotros». Los siguientes 3 años fueron de aprendizaje intenso. Mi abuelo me enseñó todo. Cómo preparar baños de hierbas para limpias, cómo hacer amarres de amor usando fotografías y cabello, cómo invocar entidades para trabajos de dinero, cómo enviar enfermedades a los enemigos de nuestros clientes, cómo leer las cartas y los caracoles para predecir el futuro. Aprendí que cada trabajo requería un pago doble, el dinero del cliente y una ofrenda para las entidades. Sangre, preferentemente. Mientras más poderoso el trabajo, más sangre se necesitaba. Cuando tenía 15 años, mi abuelo murió. Fue horrible. Agonizó durante semanas, gritando que lo estaban arrastrando al infierno, que las entidades venían a cobrarse. Murió con los ojos abiertos, llenos de terror, la boca congelada en un grito silencioso. Nadie en el pueblo quiso preparar su cuerpo. Decían que estaba maldito. Mi padre Aurelio y yo tuvimos que enterrarlo solos, en un terreno alejado. En el funeral, apenas 5 personas aparecieron. Todos los que mi abuelo había ayudado durante décadas desaparecieron. Ese día aprendí algo. El poder que la brujería da es falso. El respeto que genera es miedo. Y al final, mueres solo. Pero yo ya estaba atrapado. Los pactos hechos no se pueden romper fácilmente. Las entidades me visitaban en sueños, me exigían que continuara el trabajo familiar. Mi padre Aurelio intentó tomar el liderazgo, pero era débil, alcohólico, destruido por años de servir a las tinieblas. Murió 2 años después que mi abuelo, en circunstancias violentas que nunca se esclarecieron. Lo encontraron en un barranco, con el cuerpo destrozado. La policía dijo que fue un accidente, pero yo sabía la verdad. Las entidades lo mataron porque ya no les servía. Así que a los 17 años, yo, Esteban Cruz, me convertí en el nuevo brujo de la familia, el más joven que los Cruz habían visto jamás. Y la gente empezó a llegar. Primero fueron los viejos clientes de mi abuelo, probándome, dudando de mí por mi juventud. Pero cuando vieron que funcionaba, que los trabajos daban resultado, que yo tenía el mismo poder, o incluso más que mi abuelo, la fama se extendió. A los 20 años, yo era conocido en todo Veracruz y Tabasco como el joven maestro, el brujo que podía resolver lo imposible. Y así comenzaron los 20 años más oscuros de mi vida. 20 años sirviendo a entidades que creía controlar. 20 años construyendo un imperio de mentiras y oscuridad. 20 años que me costarían todo. A los 20 años, yo ya no era el niño asustado que temblaba frente a los altares de mi abuelo. Me había convertido en algo diferente.
algo que la gente buscaba con desesperación, pero también temía con todo su ser. Mi nombre, Esteban Cruz, se susurraba en los mercados, en las cantinas, en las iglesias donde la gente iba a pedir perdón por lo que estaba a punto de hacer. Si Esteban Cruz no puede resolver tu problema, entonces no tiene solución, decían, y tenían razón. Yo podía resolver cualquier cosa, pero nunca les dije cuál era el verdadero costo. Mi consultorio funcionaba en la misma casa donde crecí, esa choza de madera que ahora había expandido con un cuarto adicional construido con bloques de cemento sin pintar. Afuera colgué un letrero simple: Trabajos espirituales. Maestro Esteban Cruz. No necesitaba más publicidad. La desesperación humana es el mejor anuncio. Cada día, desde temprano en la mañana, la gente formaba fila en mi puerta. Mujeres con pañuelos en la cabeza y ojos hinchados de tanto llorar. Hombres con sombreros sucios y manos callosas que temblaban al entregarme fotografías arrugadas de sus enemigos. Jóvenes buscando amor imposible. Ancianos buscando venganza por ofensas que llevaban años royéndoles el alma. Yo los recibía a todos. Mi especialidad era amplia porque las entidades que servía eran muchas y cada una tenía su dominio. Para amarres de amor, trabajaba con una entidad femenina que exigía sangre de paloma blanca y cabello de ambas personas. Los amarres que yo hacía no eran simples rituales de velas rojas y rezos. Eran pactos espirituales profundos donde literalmente ataba el alma de una persona a otra. Funcionaban, siempre funcionaban, pero la gente no sabía que esa persona amarrada nunca sería realmente feliz, que viviría en una especie de cárcel emocional, que su voluntad estaría quebrada. No me importaba. Me pagaban bien. Las limpias espirituales eran otro de mis trabajos más solicitados. Gente que sentía pesadez, mala suerte persistente, enfermedades que los médicos no podían diagnosticar, negocios que quebraban sin razón aparente. Yo sabía que muchas veces esas personas estaban bajo ataques espirituales enviados por otros brujos, o habían sido maldecidas por enemigos que también conocían el mundo oscuro. Mis limpias eran intensas. Usaba huevos, hierbas amargas, tabaco, aguardiente, animales vivos que pasaba por el cuerpo del cliente absorbiendo la energía negativa. Luego los sacrificaba. Pero aquí estaba el truco que nadie sabía. Para quitar una maldición, muchas veces tenía que hacer un pacto con las entidades que la habían enviado. Y ese pacto significaba que el cliente me quedaba vinculado espiritualmente. Yo los limpiaba, pero al mismo tiempo los ataba a mi red de oscuridad. Los trabajos para dinero eran los más peligrosos y los más caros. Empresarios quebrados, comerciantes desesperados, gente que había perdido todo y necesitaba un milagro económico. Para estos trabajos, las entidades exigían sacrificios mayores. No solo sangre de animales, sino objetos personales de valor, compromisos futuros, porcentajes de las ganancias que vendrían. Yo realizaba rituales en cementerios a medianoche, enterrando ofrendas en tumbas específicas, invocando espíritus de muertos que supuestamente podían influir en el mundo material. Y funcionaba. La gente recibía dinero de formas inesperadas, herencias sorpresivas, negocios que repentinamente despegaban, deudas que se cancelaban misteriosamente. Pero ese dinero venía con una maldición invisible. Nunca duraba. Se iba tan rápido como llegaba, y la persona quedaba peor que antes, dependiente de más trabajos, más rituales, más pactos. Era un ciclo sin fin del que yo me beneficiaba económicamente. Pero mi trabajo más oscuro, el que me dio la peor reputación y el que más me pagaba, eran las venganzas espirituales. Gente que había sido traicionada, humillada, destruida por otros, y que quería cobrar venganza de formas que la ley no permitía. Juan, quiero que sufra como yo sufrí, me decían. Quiero que pierda todo como yo perdí. Y yo lo hacía. Enviaba enfermedades, mala suerte devastadora, accidentes, locura. Usaba muñecos hechos con ropa de la víctima,
fotografías clavadas con alfileres en puntos específicos, rituales donde maldecía el nombre de la persona durante noches enteras, y las entidades cumplían. Yo veía los resultados semanas después cuando los clientes regresaban a agradecerme contándome cómo sus enemigos habían enfermado gravemente, perdido empleos, sufrido accidentes terribles o incluso muerto. Yo cobraba miles de pesos por estos trabajos, y las entidades cobraban algo mucho más valioso, pedazos del alma de todos los involucrados, incluyendo la mía. Mi reputación creció como fuego en pastizal seco. La gente venía de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Villahermosa, de Tuxtla Gutiérrez, incluso de Veracruz capital. Algunos viajaban 8 o 10 horas en autobús solo para consultarme. El maestro Esteban Cruz es el único que puede, decían. Me convertí en una leyenda local. En los mercados, las mujeres vendedoras me saludaban con respeto y miedo. En las cantinas, los hombres me invitaban tragos, pero nunca se sentaban demasiado cerca. Los niños me señalaban en la calle y sus madres los jalaban rápido, susurrando advertencias. Yo caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, sabiendo que todos me temían, y ese temor me gustaba. Me hacía sentir poderoso. El dinero comenzó a fluir. Ya no vivíamos en pobreza extrema. Pude arreglar la casa, poner piso de cemento, comprar un refrigerador, una estufa de gas, hasta un televisor pequeño. Mi madre Soledad, que siempre había vivido en miseria, ahora tenía comida suficiente, pero nunca la vi sonreír. Sus ojos seguían igual de vacíos. «Mijo», me decía a veces, «este dinero está maldito, no va a durar». Yo me reía de sus supersticiones. ¡Qué irónico! Yo era brujo, manipulaba fuerzas espirituales, pero creía que podía controlar las consecuencias. Cuando tenía 25 años, conocí a Carmela. Ella era diferente a las mujeres que normalmente se acercaban a mí. No venía buscando trabajos espirituales. Era una mujer sencilla del pueblo, de familia humilde, pero honesta, que trabajaba en una tienda de abarrotes. Nos conocimos por casualidad en el mercado. Algo en su sonrisa me atrajo. Tal vez era porque ella no me tenía miedo. No sabía quién era yo realmente. Para ella, yo era solo Esteban, un hombre joven con trabajo propio. Comenzamos a salir. Yo le mentí sobre mi ocupación. Le dije que hacía consultas espirituales para ayudar a la gente, como un consejero o curandero tradicional. Ella lo aceptó con inocencia. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia civil simple. Carmela se mudó a mi casa y ahí empezaron los problemas. Era imposible esconder completamente lo que yo hacía. El desfile de clientes desesperados, los rituales nocturnos, los altares en el cuarto del fondo, los animales que sacrificaba, los olores extraños. Carmela comenzó a hacer preguntas. «¿Qué es lo que realmente haces, Esteban?», me preguntaba con voz temblorosa. Yo le explicaba de forma superficial, minimizando la oscuridad, diciéndole que era solo tradición familiar, que ayudaba a la gente con problemas. Ella quería creer, necesitaba creer, porque ya estaba embarazada de nuestro primer hijo. En los siguientes 5 años tuvimos 3 hijos, Diego, Alonso y Renata, 3 niños hermosos que deberían haber sido mi mayor alegría. Pero yo no podía ser el padre que merecían. Mi vida estaba dividida. De día, atendía clientes, realizaba rituales, hacía pactos con entidades oscuras. De noche, intentaba ser esposo y padre, pero las entidades no respetaban horarios familiares. Me visitaban en sueños, me exigían más trabajos, más sacrificios. Yo despertaba sudando, gritando a veces. Carmela dormía a mi lado, aterrada pero sin atreverse a preguntar demasiado. La casa, que por fuera parecía más próspera, por dentro se estaba convirtiendo en un infierno. Mis hijos comenzaron a tener pesadillas desde pequeños. Diego, el mayor, me contaba que veía señores feos en su cuarto por las noches. Alonso dejó de hablar durante meses sin razón médica aparente. Renata lloraba sin parar cada vez que entraba al cuarto del fondo donde yo tenía los altares. Carmela empezó a escuchar voces, a ver sombras moviéndose por la casa. «Esta casa está embrujada. Esteban,
Me decía, necesitamos irnos. Pero yo no podía irme. Estaba atado a ese lugar, a esos altares, a esas entidades, y entonces empezó el verdadero cobro. Cada trabajo exitoso que yo realizaba para mis clientes, cada pacto que hacía, cada maldición que enviaba, tenía un costo que yo no veía inmediatamente, pero las entidades sí lo cobraban, de mi familia, de mi paz, de mi cordura. El dinero que ganaba se esfumaba misteriosamente. Gastos inesperados, robos, pérdidas inexplicables. Nunca podíamos ahorrar, aunque yo ganaba bien. La salud de Carmela comenzó a deteriorarse. Dolores de cabeza constantes, debilidad, depresión profunda. Los niños se enfermaban seguido. Yo intentaba protegerlos con amuletos, con limpias, con rituales, pero nada funcionaba, porque el problema no venía de afuera. Venía de dentro de mi propia casa, de mi propia actividad, de las entidades que yo mismo había invitado a habitar con nosotros. Aún así yo continuaba. Seguía siendo el maestro más temido de Veracruz y Tabasco. Seguía cobrando caro. Seguía haciendo trabajos cada vez más oscuros. Me decía a mí mismo que todo estaba bien, que los problemas familiares eran normales, que el dinero eventualmente se estabilizaría. Pero en el fondo, en un lugar de mi conciencia que intentaba ignorar, yo sabía la verdad. Estaba destruyendo a mi familia. Estaba perdiendo todo lo que realmente importaba, y lo peor es que no podía parar. Las entidades no me lo permitirían. Yo era su siervo, su instrumento, su esclavo. Y el precio que cobrarían sería más alto de lo que jamás imaginé. Diego tenía 8 años cuando todo se desmoronó. Era mi hijo mayor, un niño delgado de ojos grandes y oscuros como los míos, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era inteligente, curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿a dónde van las estrellas durante el día? Yo respondía cuando podía, pero la mayoría del tiempo estaba demasiado ocupado con mis trabajos espirituales, demasiado ocupado sirviendo a entidades oscuras como para darle la atención que merecía. Nunca imaginé que pagaría por esa negligencia de la forma más devastadora posible. Todo comenzó un martes de marzo. Diego se despertó quejándose de dolor de cabeza y fiebre. Carmela le dio paracetamol y lo acostó, pensando que era una gripe común, pero la fiebre no bajaba. 3 días después, Diego ya no podía levantarse de la cama. Su cuerpecito ardía en temperatura, sudaba constantemente y había comenzado a delirar. Papá, hay gente en mi cuarto, me decía con voz débil. Señores altos que me miran. Tengo miedo. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Conocía esas señales, conocía esas presencias, pero no quería creer que las entidades que yo servía se atreverían a tocar a mi hijo. Llevamos a Diego al centro de salud del pueblo. El doctor, un hombre mayor de lentes gruesos, lo examinó con preocupación creciente. Tiene fiebre muy alta, pero no encuentro la causa. No tiene infección de garganta. Sus pulmones suenan bien. No hay señales de infección estomacal. Voy a recetarle antibióticos, pero si no mejora en 2 días, necesitan llevarlo al hospital de Coatzacoalcos. Le dimos los antibióticos. Diego no mejoró. Empeoró. Comenzó a perder peso rápidamente. Su piel se puso amarillenta. Sus ojos se hundieron en las cuencas. En una semana, mi hijo robusto y alegre se había convertido en una sombra frágil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Lo llevamos al hospital. Allí le hicieron todos los estudios imaginables: análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos, tomografías. Los médicos estaban desconcertados. Sus órganos están funcionando, no hay tumores, no hay infecciones detectables, pero está debilitándose como si algo le estuviera drenando la vida, dijo el especialista con expresión de frustración. Como si algo le estuviera drenando la vida. Esas palabras me golpearon como un martillo. Yo sabía exactamente qué era ese algo, pero no podía decírselo a los médicos. No podían ayudar con esto. Solo yo podía. Llevé a Diego de vuelta a casa y comencé a trabajar. Usé todo mi conocimiento,
todos mis años de experiencia como brujo. Hice limpias espirituales intensas, pasando huevos por todo su cuerpo, bañándolo con hierbas especiales, quemando copal y ruda en su habitación. Preparé amuletos de protección que colgué en su cuello. Hice rituales de sanación a medianoche, ofreciendo sangre de gallos blancos a las entidades, rogándoles que soltaran a mi hijo. Invoqué a cada entidad que conocía, suplicándoles, negociando con ellas, ofreciéndoles cualquier cosa que quisieran a cambio de la salud de Diego. Pero nada funcionaba, absolutamente nada. Desesperado, busqué ayuda de otros brujos de la región. Vino don Celestino desde Tabasco, un anciano con más de 50 años de experiencia. Examinó a Diego y me miró con lástima. Esteban, este niño está bajo ataque espiritual muy fuerte, pero no viene de afuera. Viene de adentro de tu propia casa. Alguien en tu linaje de trabajo lo está cobrando. Sus palabras me partieron el alma, porque confirmaron lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar. Las entidades que yo servía, que habían servido mi abuelo y mi padre, estaban cobrándose su precio, y eligieron a mi hijo como pago. Intensifiqué los rituales. Cada noche, después que Carmela y los otros niños se dormían, yo bajaba al cuarto de los altares y hacía pactos más profundos. Tomen mi vida, pero sanen a mi hijo. Rogaba, tomen todo lo que tengo, pero déjenlo vivir. Ofrecí sacrificios mayores, chivos negros, docenas de gallinas, botellas enteras de ron y tabaco. Pasaba noches enteras en rituales, sin dormir, suplicando, negociando, desesperándome. Pero los altares permanecían fríos. Las entidades permanecían en silencio. O peor, a veces sentía que se reían de mí. Había servido a estas entidades durante 20 años. Les había entregado miles de almas a través de mis trabajos. Y ahora, cuando yo necesitaba ayuda para mi propio hijo, me daban la espalda. Diego siguió deteriorándose. En el hospital, los médicos no sabían qué más hacer. Le pusieron sueros, le dieron vitaminas, probaron diferentes tratamientos, pero él seguía apagándose como una vela que se consume. Carmela vivía en el hospital con él, durmiendo en una silla junto a su cama, llorando constantemente. «Haz algo, no, Esteban», me gritaba. «Tú tienes poderes, tú ayudas a toda la gente del pueblo. ¿Por qué no puedes ayudar a tu propio hijo?» Sus palabras me destrozaban porque tenía razón. Yo, el maestro más temido de Veracruz y Tabasco, el brujo que resolvía problemas imposibles para extraños, era completamente impotente para salvar a mi propio hijo. Los últimos días de Diego fueron una agonía. Su cuerpecito se había reducido a huesos cubiertos de piel. Ya no podía hablar, solo gemía débilmente. Sus ojos, cuando lograba abrirlos, estaban llenos de terror. «Los señores altos están aquí, papá», susurró una de las últimas veces que habló. «Me están esperando». Yo sostuve su mano frágil y lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida, porque sabía que esos señores altos eran las entidades que yo había invitado a nuestras vidas, y venían a llevarse a mi hijo como pago por mis años de servicio a las tinieblas. Diego murió un domingo al amanecer, 6 meses después de que comenzara a enfermarse. Carmela estaba dormida en la silla cuando él dio su último suspiro. Yo estaba en el pasillo del hospital después de otra noche en vela haciendo rituales inútiles. Una enfermera salió corriendo. «Señor Cruz, venga rápido». Corrí a la habitación. Diego ya no estaba. Su cuerpecito yacía inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos mirando al techo. Carmela despertó y comenzó a gritar. Un grito que todavía escucho en mis pesadillas. Un grito de madre que acaba de perder a su hijo. Y todo por culpa mía. El funeral fue pequeño. Pocas personas vinieron. Los que me habían buscado desesperados para trabajos espirituales ahora me evitaban. Si el brujo no pudo salvar a su propio hijo, ¿cómo va a ayudarnos a nosotros? Susurraban. Mi reputación se desmoronó en días. Pero no me importaba. Nada me importaba. Había perdido a Diego, mi hijo, mi primogénito, el niño que me preguntaba sobre las estrellas. Carmela cambió completamente después de esa muerte.
La mujer dulce y sencilla que había sido se convirtió en un cascarón vacío. Dejó de hablar excepto para lo necesario. Dejó de comer. Se quedaba horas sentada en el cuarto de Diego, abrazando su ropa, llorando en silencio. Yo intentaba consolarla, pero ella me rechazaba. «Tú hiciste esto», me dijo una noche, con una voz tan fría que me heló la sangre. «Tus brujerías mataron a nuestro hijo». Lo sé, siempre lo supe. No pude negarle. Tenía razón. 3 meses después del funeral de Diego, Carmela comenzó a enfermarse. Al principio fueron dolores de estómago que ella ignoraba. Luego, vómitos constantes, pérdida de peso, debilidad extrema. La llevé al médico. Hicieron estudios. El diagnóstico llegó como un segundo martillazo. Cáncer de estómago avanzado. «¿Cómo es posible?», preguntó el doctor. «Ella es joven, no tiene historial familiar de cáncer, pero está muy avanzado, como si la hubiera tenido por años sin síntomas». Yo sabía cómo era posible. Las entidades estaban cobrando. Primero se llevaron a mi hijo. Ahora venían por mi esposa. La casa se convirtió en un infierno literal. Alonso y Renata, mis otros 2 hijos, vivían aterrorizados, veían sombras constantemente, escuchaban gritos en las noches, objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban violentamente sin que nadie las tocara. Renata, que tenía 6 años, dejó de dormir, tenía ojeras profundas como anciana. «Papá, los señores feos quieren llevarme también», me decía temblando. Alonso desarrolló tartamudez severa del miedo. Yo intentaba protegerlos con limpias, con amuletos, pero nada servía. Las entidades tenían control total de mi casa, de mi familia, de mi vida. Y entonces comencé a verlas con claridad. Antes, las entidades que yo servía se manifestaban como energías, como sombras indefinidas, como voces en mi mente. Pero ahora las veía completamente, figuras oscuras, grotescas, deformadas, con ojos rojos brillantes y sonrisas llenas de dientes podridos. Se paseaban por mi casa como si fuera suya, porque era suya. Yo se la había entregado con mis años de pactos. Me hablaban directamente. «Esteban, nos debes mucho más. Tus otros hijos también nos pertenecen. Tu esposa nos pertenece. Tú nos perteneces». Yo gritaba. Intentaba echarlas, pero se reían de mí. «Tú nos invocaste. Tú nos serviste. Ahora pagarás el precio completo». Intenté parar. Intenté dejar la brujería. Cerré mi consultorio. Dejé de recibir clientes. Dejé de hacer rituales. Pero las entidades no me lo permitieron. Me atacaban si no trabajaba para ellas. Me enfermaba, me causaban accidentes. Una noche intenté destruir los altares. Las entidades me tiraron contra la pared con fuerza sobrenatural. Desperté horas después con costillas rotas. El mensaje era claro. Yo era su esclavo. No podía renunciar. Fue entonces cuando lo comprendí completamente. Durante 20 años había creído que yo tenía poder. Creí que controlaba a las entidades, que las usaba para mis propósitos. Pero era al revés. Ellas me habían usado a mí. Cada trabajo que hacía, cada pacto que sellaba, cada maldición que enviaba, me ataba más a ellas. Yo no era maestro, era esclavo. Había perdido a mi hijo, estaba perdiendo a mi esposa. Mis otros hijos vivían en terror. Mi casa era un infierno. Mi alma estaba destrozada. Y no tenía escape. Había vendido todo por poder y dinero, y ahora estaba pagando el precio que las entidades siempre cobran, la destrucción total de todo lo que amas. La noche del 15 de agosto será una fecha que jamás olvidaré, no porque haya sido especial en el calendario, sino porque fue la noche en que mi vida de 20 años, sirviendo a las tinieblas, colapsó completamente. Carmela había pasado todo el día vomitando sangre. El cáncer avanzaba despiadadamente. Los médicos ya no ofrecían esperanza, solo cuidados paliativos para que no sufriera tanto. Pero ella sufría. Dios mío, cómo sufría. La mujer que había amado, la madre de mis hijos, se estaba consumiendo frente a mis ojos, gritando de dolor, rogándome que la ayudara. Y yo, el brujo más temido de Veracruz y Tabasco, no podía hacer absolutamente nada.
Esa noche, después de que finalmente se durmiera por el efecto de los analgésicos, yo bajé una vez más al cuarto de los altares. Había intentado todo durante los meses desde que recibimos el diagnóstico. Limpias intensas, baños de hierbas especiales, rituales de sanación en cementerios, invocaciones a todas las entidades que conocía. Incluso había viajado a consultar con otros brujos más poderosos de Oaxaca y Chiapas, pagando fortunas por rituales que prometían milagros. Todo inútil. Carmela seguía muriendo, y yo sabía por qué. Las entidades no iban a soltarla, la habían marcado como pago, igual que a Diego. Mi familia entera era el precio que cobraban por mis 20 años de servicio. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró de una forma diferente, una desesperación más profunda que todo lo que había sentido antes. Miré los altares que había mantenido durante décadas, las velas negras y rojas consumiéndose, las imágenes oscuras, los calderos con sangre seca, los huesos y cráneos decorando cada superficie, y sentí asco. Asco de mí mismo, de lo que había hecho, de lo que me había convertido. Les he dado todo. Grité a las entidades, les di 20 años de mi vida, les entregué cientos de almas. ¿Qué más quieren? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Ese silencio burlón que me decía, queremos todo, tu esposa, tus hijos, tu alma completa. Tomé una decisión. Si las entidades querían un sacrificio final, se los daría. Pero no sería Carmela, sería yo. Haría el pacto definitivo. Les entregaría mi vida a cambio de la de ella, que me llevaran a mí, que me arrastraran al infierno si querían, pero que dejaran vivir a mi esposa y a mis hijos. Guardé en una mochila vieja todo lo necesario para el ritual más poderoso que conocía. Velas negras, un cuchillo ceremonial, sangre de gallo negro que había guardado, aguardiente, tabaco y una fotografía mía. Salí de la casa sin hacer ruido cerca de la medianoche. Carmela dormía. Alonso y Renata dormían. Nadie vio al brujo destruido que escapaba de su propia casa para hacer un pacto suicida. Conduje mi camioneta destartalada por casi una hora, por caminos de tierra, hasta llegar a un lugar que conocía bien. Una choza abandonada cerca de un manglar en las afueras de Coatzacoalcos. Era un lugar que había usado para rituales especialmente oscuros, lejos de la gente, donde nadie pudiera escuchar los cantos, los sacrificios, las invocaciones. La choza era apenas 4 paredes de madera podrida con techo de palma medio caído. El piso era tierra húmeda que olía a descomposición. Alrededor, el manglar se extendía oscuro y denso, lleno de sonidos nocturnos de animales e insectos. El aire era pesado, húmedo, difícil de respirar. El lugar perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Entré a la choza cerca de las 2 de la mañana. La luna estaba oculta detrás de nubes negras, así que la oscuridad era casi total. Encendí las velas negras en círculo, colocándolas sobre el piso de tierra. En el centro puse mi fotografía. Tomé el cuchillo ceremonial y corté la palma de mi mano izquierda profundamente. La sangre comenzó a fluir, cayendo sobre mi fotografía. «Esto es un pacto de sangre», dije en voz alta, con voz temblorosa pero decidida. «Entidades que he servido durante 20 años. Aquí está mi vida. La tomo voluntariamente. Llévenme a mí, pero suelten a Carmela. Ella no tiene la culpa de mis pecados. Tómenme a mí». Comencé el ritual de invocación más poderoso que conocía. Palabras en lenguas antiguas que mi abuelo me había enseñado. Palabras que abren puertas espirituales que no deberían abrirse. Derramé el aguardiente en círculo, quemé el tabaco, recité los nombres de las entidades una por una. Esperaba sentir su presencia como siempre. Esa opresión en el pecho, ese frío antinatural, esas sombras moviéndose. Pero algo diferente comenzó a suceder. Algo que nunca había experimentado en 20 años de brujería. La temperatura cambió. No se puso fría como siempre en las invocaciones oscuras. Se puso cálida. Las velas negras comenzaron a temblar, aunque no había viento. Y entonces la choza se llenó de luz. No una luz normal. Era una luz brillante, poderosa,
que entraba por las rendijas de las paredes podridas que parecía atravesar el techo de palma. Una luz tan intensa que tuve que cerrar los ojos. «¿Qué está pasando?», grité confundido. Esto no era parte del ritual. Las entidades oscuras no traen luz, traen oscuridad. Abrí los ojos lentamente, protegiéndolos con la mano que sangraba, y lo que vi me paralizó completamente. En el centro de la choza, donde había colocado mi fotografía, ahora había una figura humana pero radiante, vestida de blanco puro que brillaba con luz propia. Era un hombre, pero su presencia era tan poderosa que el aire mismo parecía vibrar. Su rostro era indescriptible, hermoso pero también aterrador en su pureza. Sus ojos me miraban con una intensidad que me atravesaba el alma, y supe inmediatamente quién era. Supe sin que nadie me lo dijera. Era Jesucristo. Caí de rodillas instantáneamente, no por voluntad propia, sino porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. Mi cuerpo entero comenzó a temblar violentamente. No, susurraba. No puede ser real. Esto no es posible. Pero era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Más real que todas las manifestaciones oscuras de 20 años de brujería. Y entonces comenzó la segunda parte de la visión. Alrededor de la figura de Cristo comenzaron a aparecer otras figuras, las entidades que yo había servido durante 2 décadas, pero ahora las veía como realmente eran, no como las fuerzas poderosas que pretendían ser. Las vi como demonios, criaturas grotescas, deformadas, llenas de odio y malicia, y estaban huyendo. La luz que emanaba de Cristo las quemaba. Las hacía retroceder hacia las esquinas oscuras de la choza, gimiendo y gritando. Vi a la entidad femenina que usaba para amarres de amor, revelada como un demonio horrible con garras. Vi a las entidades de dinero como criaturas avariciosas y retorcidas. Vi a todas y cada una de las fuerzas que había invocado miles de veces mostrarse en su verdadera forma. Servidores de Satanás, enemigos de Dios, destructores de almas. La voz de Cristo llenó la choza. No era una voz audible con sonido físico, era más profunda que eso. Resonaba dentro de mi pecho, dentro de mi mente, dentro de cada fibra de mi ser. Esteban, dijo, y escuchar mi nombre en esa voz me hizo llorar instantáneamente. Tú has servido a mis enemigos durante 20 años. Has destruido vidas, has atado almas, has enviado maldiciones, has hecho pactos con las tinieblas. Cada palabra era como un martillo golpeando mi conciencia. Cada palabra era verdad absoluta que no podía negar. Pero yo morí por ti también, continuó la voz. Y con esas palabras la visión cambió nuevamente. Vi una cruz, vi a Cristo crucificado, sangrando, sufriendo, y comprendí con una claridad que me partió el alma, que ese sacrificio había sido también por mí, por Esteban Cruz, el brujo, por el hombre que había servido al enemigo, por el esclavo de las tinieblas. Cristo había muerto por mí también. Tus pecados pueden ser perdonados, dijo la voz. Las cadenas pueden romperse, pero tienes que renunciar, tienes que elegir. Ellos, y señaló a los demonios acorralados en las esquinas, o yo, si no soy. Fue entonces cuando vi la tercera parte de la visión. Vi mi vida completa desplegarse frente a mí, como una película. Vi cada ritual que había hecho. Vi las caras de todas las personas que había ayudado a atar, a maldecir, a destruir. Vi a Diego muriendo por causa de mis pactos. Vi a Carmela consumiéndose de cáncer. Vi a mis otros hijos aterrorizados. Vi la verdad completa y devastadora. Yo no había tenido poder. Nunca había sido un esclavo. Las entidades me habían usado como instrumento para destruir vidas, para atar almas, para servir a Satanás, y ahora estaban cobrando su pago completo. Mi familia, mi paz, mi alma. También vi algo más. Vi las cadenas espirituales invisibles que me ataban a cada entidad, a cada pacto, a cada trabajo oscuro que había hecho. Eran miles de cadenas enredadas alrededor de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Estaba completamente aprisionado.
y las entidades sostenían esas cadenas riéndose, arrastrándome hacia la oscuridad eterna. El dolor emocional que sentí en ese momento fue peor que cualquier dolor físico. Era la agonía de ver toda mi vida revelada como una mentira. El dolor de reconocer que había vendido mi alma por nada. El horror de comprender que había destruido a mi propia familia sirviendo al enemigo. Comencé a llorar descontroladamente. No un llanto silencioso, sino sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. «¡Perdón!», grité. «¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón!». No sabía a quién le pedía perdón exactamente. A Dios, a mi familia, a todas las personas que había dañado con mis trabajos. «Renuncia a ellos», se dijo la voz de Cristo. «Renuncia a cada pacto, renuncia a cada entidad, elige la luz». Y lo hice. Con cada gramo de voluntad que me quedaba, comencé a renunciar. «Renuncio a cada pacto que hice», grité. «Renuncio a cada entidad que serví. Renuncio a la brujería. Renuncio a las tinieblas. Renuncio a Satanás y a todas sus obras». Nombraba cada entidad específicamente, cada pacto que recordaba, rompiendo cada vínculo uno por uno. Los demonios gritaban furiosos, intentando aferrarse, pero la luz de Cristo los quemaba cada vez que lo intentaban. Y entonces dije las palabras más importantes de mi vida. Acepto a Cristo. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Por favor, sálvame. Por favor, perdóname. Por favor, rómpeme estas cadenas. Lo que sucedió después fue físico y sobrenatural al mismo tiempo. Sentí un calor intenso en el pecho, como si algo quemara desde adentro. Sentí que las cadenas espirituales se rompían una por una, con sonidos que parecían truenos. Sentí algo saliendo de mi cuerpo, algo oscuro y pesado, que había cargado durante 20 años. Mi cuerpo convulsionaba, vomitaba, lloraba, pero al mismo tiempo sentía una liberación indescriptible. Las entidades chillaban y huían completamente. La luz se hacía más y más brillante, y yo seguía llorando, pero ahora era un llanto diferente. Era llanto de alivio, de liberación, de redención. No sé cuánto tiempo duró. Perdí completamente la noción del tiempo. Pero cuando finalmente pude abrir los ojos y mirar alrededor, el sol estaba saliendo. Los primeros rayos de luz natural entraban por las rendijas de la choza. Las velas negras se habían consumido completamente. Mi fotografía estaba quemada, y yo estaba acostado en el piso de tierra, exhausto, mi mano todavía sangrando, mi cuerpo dolorido. Pero por primera vez en 20 años sentía paz, una paz profunda que no viene de este mundo. Las voces oscuras que siempre llenaban mi mente estaban en silencio. Las sombras que siempre me rodeaban habían desaparecido. Estaba libre. Acepté a Cristo esa noche en la choza del manglar, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando llegué a casa esa mañana del 16 de agosto, era un hombre completamente diferente al que había salido la noche anterior. Físicamente, estaba destruido. Mi ropa sucia de tierra y sangre seca, mi mano izquierda vendada con un trapo que encontré en la camioneta, ojeras profundas por no haber dormido, el cuerpo adolorido como si me hubieran golpeado. Pero espiritualmente, por primera vez en 20 años, estaba vivo. ¿Realmente vivo? Las voces oscuras que habían llenado mi mente desde los 12 años estaban completamente silenciadas. Las sombras que siempre me rodeaban en las esquinas de mi visión habían desaparecido. El peso opresivo que cargaba en el pecho desde que hice mi primer pacto se había ido. Respiraba diferente. Veía diferente. Era diferente. Carmela estaba despierta cuando entré. Sentada en la sala, con su bata de casa y su rostro demacrado por el cáncer, me miró con una mezcla de confusión y miedo. ¿Dónde estabas? ¿Toda la noche afuera? ¿Qué te pasó? Yo me arrodillé frente a ella y tomé sus manos frágiles entre las mías. Carmela, anoche encontré a Jesús, o mejor dicho, Él me encontró a mí. Acepté a Cristo. Voy a destruir todo lo oscuro de esta casa. Voy a liberarnos a todos. Ella me miró a los ojos por un largo momento, buscando señales de locura o mentira.
Pero algo en mi mirada debe haberle mostrado la verdad, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad, Esteban? ¿De verdad vas a dejarlo todo? Yo asentí. ¿Todo? Hoy mismo. Lo primero que hice fue ir al cuarto de los altares. Ese cuarto que había sido el centro de mi vida durante 2 décadas. El lugar donde había hecho miles de pactos, invocaciones y rituales. Entré con determinación, pero también con miedo. Miedo de que las entidades intentaran detenerme, de que me atacaran como lo habían hecho cuando intenté parar antes. Pero algo era diferente ahora. Yo era diferente. Tenía la protección de Cristo. Comencé a destruir todo sistemáticamente. Agarré las imágenes oscuras y las estrellé contra el piso. Tomé los calderos con hierbas y sangre seca y los vacié. Arranqué las telas rojas y negras de los altares. Rompí los muñecos clavados con alfileres. Destrocé las estatuas. Cada objeto que tocaba parecía quemar mis manos, pero yo seguía. Alonso y Renata aparecieron en la puerta, observando con ojos enormes. «Papá, ¿qué haces?», preguntó Renata con voz temblorosa. «Estoy limpiando nuestra casa, hija. Estoy sacando todo lo malo que traje aquí». Cargué todo en costales viejos, las velas, las hierbas, los huesos, las cartas, los caracoles, los cuchillos ceremoniales, las fotografías de clientes, los cuadernos con rituales escritos, absolutamente todo. Arrastré los costales al patio trasero. Carmela salió apoyándose en la pared, débil, pero con determinación en sus ojos. Los niños nos siguieron, y ahí, frente a mi familia, prendí fuego a 20 años de brujería. Las llamas subieron altas, negras y espesas al principio, con un olor nauseabundo que hizo que todos retrocediéramos. Pero yo me quedé ahí, viendo arder todo, viendo mi pasado convertirse en cenizas, y mientras ardía, yo oraba. No sabía cómo orar correctamente. No conocía las palabras bonitas que usan los cristianos, pero hablaba con Dios con el corazón. Gracias por salvarme. Gracias por no abandonarme. Protege a mi familia. Sana a Carmela. Por favor, danos una nueva oportunidad. El fuego ardió durante horas. Los vecinos salieron a ver qué pasaba, murmurando entre ellos. Esteban Cruz está quemando sus cosas de brujo, decían. ¿Se volvió loco? Algunos se alegraban, otros parecían asustados. La comunidad de personas que practicaban brujería en la región reaccionó con furia inmediata. Esa misma tarde comenzaron a llegar mensajes. Don Celestino de Tabasco envió palabra. Esteban traicionó el pacto. Pagará caro. Otros brujos de Veracruz mandaron amenazas directas. No puedes simplemente dejarlo. Las entidades te destruirán. Una mujer que era santera reconocida vino personalmente a mi casa gritando: «Estás condenando a todos los que trabajamos en esto. Los espíritus se van a vengar». Yo la enfrenté calmadamente. «Que se venguen. Ya no les tengo miedo. Cristo es más poderoso que todos ellos juntos». Los primeros días fueron de guerra espiritual intensa. Las entidades que había servido no se fueron tranquilamente. Intentaron regresar. En las noches, escuchaba golpes en las paredes, gritos afuera de la casa, sombras que intentaban formarse en las esquinas. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Antes, yo estaba indefenso contra ellas porque les pertenecía. Ahora, estaba protegido. Cada vez que sentía un ataque espiritual, yo oraba. En el nombre de Jesús, fuera de aquí. Esta casa ya no les pertenece. Yo ya no les pertenezco. Y funcionaba. Las manifestaciones se debilitaban y desaparecían. Era como si hubiera un escudo invisible alrededor de nosotros, pero la protección espiritual no significaba que todo fuera fácil. La persecución física era real. Brujos que antes me respetaban, ahora me enviaban maldiciones. Yo las sentía. Ataques de enfermedad repentina, accidentes pequeños, cosas que se rompían en casa. Pero nada prosperaba completamente. Una tarde encontré fuera de mi puerta un muñeco con mi nombre clavado con alfileres y cubierto de sangre. Era un trabajo de muerte, enviado para matarme. En el pasado habría entrado en pánico, pero ahora simplemente lo recogí. Oré sobre él y lo quemé. Ya no tienen poder sobre mí.
dije en voz alta, sabiendo que quienquiera que lo envió podía escucharme espiritualmente. La comunidad regular del pueblo también reaccionó con desconfianza. Perdí todos mis amigos. La gente que me buscaba para trabajos ahora me evitaba en las calles. Mi fuente de ingresos desapareció completamente. No más clientes desesperados pagándome miles de pesos. No más respeto, basado en miedo. Tuve que buscar trabajo normal, algo que nunca había hecho realmente en mi vida adulta. Conseguí empleo en una construcción, cargando bloques y mezclando cemento bajo el sol ardiente por un salario mínimo. Mis manos, que habían sostenido cuchillos ceremoniales y preparado rituales oscuros, ahora se llenaban de callos y cortadas por trabajo honesto. Era humillante comparado con mi antigua vida. Pero también era liberador. Este dinero no estaba maldito. Este dinero no venía con precio espiritual. 2 semanas después de mi conversión, algo extraordinario comenzó a suceder. Carmela empezó a mejorar, sutilmente al principio. Un día vomitó menos. Otro día logró comer un plato completo sin dolor. Su color de piel comenzó a verse menos amarillento. «Esteban, me siento diferente», me dijo una mañana. «Loas, el dolor está disminuyendo». La llevamos al hospital para chequeo. El doctor que la trataba nos recibió con escepticismo, pero después de examinarla, quedó desconcertado. «No entiendo», dijo revisando los análisis anteriores. El tumor estaba muy avanzado, pero ahora parece estar reduciéndose. Esto no es normal. ¿Normal o no? Era un milagro. Dios estaba sanando a mi esposa. Durante los siguientes meses, la salud de Carmela mejoró consistentemente. Cada análisis mostraba el tumor más pequeño. Los médicos no tenían explicación científica. «Es una remisión espontánea», dijeron finalmente. «Muy raro, pero pasa». Yo sabía que no era espontáneo. Era Dios cumpliendo su promesa de restauración. 8 meses después de mi conversión, los médicos declararon a Carmela completamente libre de cáncer, completamente curada. Ella lloró de alegría. Yo lloré de gratitud. Los niños lloraron de alivio. Era el milagro que había rogado durante tanto tiempo a entidades oscuras que nunca respondieron. Y Dios lo había dado gratuitamente. La transformación de nuestra familia fue radical. Alonso dejó de tartamudear. Renata volvió a dormir tranquila sin pesadillas. La casa, que había sido un lugar de terror, se convirtió en un hogar de paz. Ya no había gritos nocturnos, no había sombras moviéndose, no había voces amenazadoras, solo paz. Una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. 3 meses después de mi conversión, una mañana de domingo, llevé a mi familia a una pequeña iglesia evangélica en un barrio humilde del pueblo. Era un local sencillo, con paredes de bloc sin pintar y bancas de madera rústica. Nada lujoso, pero cuando entramos sentí una presencia diferente, una presencia de amor, de aceptación, de santidad. El pastor, un hombre mayor de nombre Hermano Gonzalo, predicaba sobre el hijo pródigo, sobre cómo el padre esperaba al hijo que se había ido y cómo lo recibió con amor cuando regresó. Yo lloré durante todo el servicio. Al final, el pastor hizo un llamado. Si hay alguien aquí que necesita entregar su vida a Cristo, que venga al frente. Me levanté temblando y caminé al altar. Carmela y los niños me siguieron. Frente a toda la congregación di mi testimonio. Les conté todo. 20 años como brujo, las maldiciones enviadas, los pactos con entidades oscuras, la muerte de Diego, la enfermedad de Carmela, el encuentro con Cristo en la choza del manglar, mi liberación, el milagro de sanidad de mi esposa. No escondí nada. Algunos en la iglesia me miraban con miedo, otros con compasión. El pastor Gonzalo me abrazó. «Hermano, Esteban, en esta casa todos somos pecadores salvados por gracia. Bienvenido a la familia de Dios. Los primeros meses congregando fueron difíciles. Algunos hermanos desconfiaban de mí. ¿Y si todavía hace brujerías?», susurraban. «¿Cómo sabemos que es real su conversión?». No los culpaba. Yo había sido el brujo más temido de la región, pero con tiempo, paciencia y vida transformada,
Fui ganándome su confianza. Comencé a servir en la iglesia humildemente. Limpiaba los baños, barría el local, ayudaba con lo que fuera necesario. Y comencé a estudiar la Biblia con hambre voraz. Leía pasajes sobre liberación, sobre el poder de Cristo, sobre las tinieblas, sobre perdón y redención. Cada palabra era vida para mi alma. Después de un año, el pastor Gonzalo me pidió que compartiera mi testimonio públicamente en otras iglesias, y tu historia puede liberar a muchos que están atrapados como tú estabas, me dijo. Así comenzó un ministerio que nunca imaginé. Empecé a viajar a diferentes iglesias en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, compartiendo mi testimonio. Hablaba en prisiones, en centros de rehabilitación, en comunidades donde la brujería era común, y veía milagros. Personas que estaban en santería, en brujería, en pactos oscuros, escuchaban mi historia y decidían renunciar. Yo los ayudaba en el proceso de liberación, compartiendo lo que había aprendido, orando con ellos, apoyándolos en la guerra espiritual que seguía. Hoy, 5 años después de esa noche en el manglar, mi vida es completamente diferente. Vivimos en la misma casa humilde, pero ahora es un hogar lleno de paz y presencia de Dios. Trabajo honestamente en construcción. Carmela está completamente sana y sirve en el ministerio de mujeres de la iglesia. Alonso y Renata crecen como niños normales, felices, sin el terror que antes los perseguía. Perdí todo el dinero que tenía. Perdí el respeto basado en miedo. Perdí a todos los amigos del mundo de la brujería. Pero gané todo lo que realmente importa: salvación, paz, familia restaurada, propósito verdadero. A veces, cuando estoy solo, pienso en Diego, mi hijo que perdí por servir a las tinieblas. El dolor nunca desaparece completamente, pero tengo esperanza de que lo veré nuevamente en el cielo, porque sé que Dios es justo y misericordioso, y su muerte no fue en vano. Cada vez que comparto mi testimonio, menciono a Diego. Menciono el precio terrible que pagué por servir al enemigo. Y esa verdad libera a otros de cometer el mismo error. No esperes perder tu alma como yo la perdí. Si estás en brujería, en santería, en espiritismo, en cualquier pacto con entidades oscuras, escúchame bien. No todo poder viene de Dios. Yo serví 20 años a entidades que prometían poder, dinero y soluciones, y me cobraron con la vida de mi hijo, la enfermedad de mi esposa, el terror de mi familia y casi mi alma eterna. Descubrí la verdad que casi me destruye. Esas entidades son demonios, son enemigos de Dios, y lo único que quieren es arrastrarte al infierno con ellos. Pero también descubrí otra verdad: Cristo es más poderoso, infinitamente más poderoso. Él puede romper cualquier cadena, puede perdonar cualquier pecado, puede liberar al más atado. Yo fui brujo durante 20 años, y Jesús me salvó en una sola noche. Aún el más perdido puede ser rescatado. Acepta a Cristo hoy. No importa cuán profundo estés en las tinieblas, no importa cuántos pactos hayas hecho, no importa cuánto tiempo lleves sirviendo al enemigo. Cristo murió por ti también. Su sangre es suficiente para limpiarte de todo pecado. Comparte tu historia en los comentarios. Si estás atrapado en brujería o cualquier práctica oscura, renuncia ahora mismo. Di en voz alta: renuncio a todo pacto con las tinieblas. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y busca una iglesia que predique la Biblia. No camines solo en esto. El milagro puede comenzar hoy mismo. No esperes como yo esperé. No pierdas lo que yo perdí. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Acepta a Cristo ahora